Ahora sí, vamos a Génesis, capítulo 42, en la bondad del Señor. El título es Humillado por Dios antes que por los hombres. Vamos a leer el versículo 1 y 2 para hacer una breve introducción de lo que está pasando en la historia. Dice el versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Vemos que se está cumpliendo la palabra que Dios le había dado a José. 22 años pasaron desde que José fue vendido por sus hermanos. José ahora tiene 39 años. 17 años tenía cuando lo vendieron sus hermanos como esclavo. 11 años sirvió como esclavo en la casa de Potifar. 2 años estuvo sirviendo en la cárcel. Y los últimos 9 años estuvo sirviendo a Faraón como gobernador y señor de Egipto. Habían pasado 22 años. Muchas cosas pasaron en la vida de José, pero Dios seguía perseverando en su vida, en su corazón. En este tiempo ya se habían cumplido 7 años de abundancia. Había abundancia. Era la palabra el sueño que Dios le había dado. Eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de mucha hambre. 2 años de hambruna se habían cumplido de los 7 que vendrían. Se estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le había revelado a José, el sueño que Dios le había revelado. Ya hablamos antes de los sueños que la palabra profética más segura que tenemos ahora es la palabra de Dios. En ese tiempo Dios utilizó ese medio con José, pero era Dios el que le hablaba a José, era la palabra de Dios. En este momento, cuando llega a oídos de Jacob que en Egipto había alimento, había mucha hambruna y la gente se empezaba a morir de hambre en toda la tierra. Hubo un juicio de parte de Dios. La providencia de Dios se empieza a levantar a favor de Jacob y de sus hijos. Seguramente Jacob debe haber visto pasar a caravanas que venían de Egipto que llevaban alimento, porque no había trigo, no había alimento. Entonces los manda a sus hijos a buscar el alimento. Dios va a empezar a trabajar en el corazón de los hermanos de José. Me voy a enfocar más en los hermanos de José y cómo José es un instrumento de parte de Dios para trabajar en la vida de sus hermanos. Lo dividí en 3 puntos. Vamos a ver el primero, que dice los hermanos de José en Canaán. Voy a leer de nuevo el 1 y el 2 y vamos a ir desarrollando. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Se estaban muriendo de hambre. Habían pasado esos 7 años de abundancia y venían 7 años de hambruna, que afectó a toda la tierra, no solamente a Egipto, sino a toda la tierra. Vemos que hay escasez de alimentos. Jacob, por la providencia de Dios, como dije antes, se ve que vio que había alimento en Egipto, manda a sus hijos, y me quiero detener ahora en una aplicación que Dios me mostraba. Los hijos de Jacob estaban en una actitud pasiva, porque dice, ¿por qué os estáis mirando? Ellos estaban muriendo de hambre, sus familias estaban muriendo de hambre, porque no eran solamente los hijos de Jacob, sino ya tenían familias, era todo un pueblo. Ellos estaban muriendo de hambre y no hacían nada. Dice, ¿por qué se están mirando unos a otros? Y ellos no actuaban, no hacían nada, estaban en una actitud pasiva, sin reaccionar. Jacob los exhorta, le dice, ¿qué hacen mirándose unos a otros? Vayan a comprar alimento. Recordemos que ellos eran millonarios, tenían mucho oro, dinero,
pero no tenían alimento, no tenían semillas, no tenían trigo. Entonces me quería enfocar en una aplicación hoy para nosotros, para nuestra vida cristiana. El peligro de la pasividad en la vida cristiana, en nuestra vida. Dice que ellos no reaccionaban. La pasividad nos congela, nos deja congelados. Y creo que las cosas se van a solucionar solas. No sé si le pasó a alguno. A veces estamos pasivos, no buscamos la solución y no nos hacemos responsables de lo que nos toca hacer a cada uno. Ese es el peligro de la pasividad. Nos quedamos congelados, no reaccionamos, decimos, bueno, las cosas ya se van a solucionar, pero hay cosas que me tocan hacer a mí como cristiano. Y anoté unas cosas en mis notas. La pasividad detiene el crecimiento espiritual. Cuando estamos pasivos, se detiene nuestro crecimiento espiritual. Fomenta en nuestras vidas la comodidad. Miren lo que pasaba con los hermanos de José, estaban quietos, ahí no se movían. El padre, que ya era un anciano, le tuvo que decir que se muevan, miren, hay alimento, muévanse. Ellos estaban quietos, estaban cómodos, esperando morirse. Anula el llamado y la responsabilidad que tenemos como cristianos, como hijos, de hacer discípulos y la misión de evangelizar y llevar el mensaje de Cristo. Ser pasivos nos lleva a no predicar el Evangelio también. Produce tibieza y debilita nuestra comunión con Dios. La pasividad impide que nuestra fe madure. Cuando estamos pasivos, nuestra fe no madura. Dejamos de buscar la guía del Espíritu Santo y esa es la parte más peligrosa, creo, porque nuestro yo empieza a reinar y es engañoso nuestro corazón. Somos vulnerables espiritualmente, dejamos una puerta abierta para que el enemigo entre. Tomaba el ejemplo de Adán, ¿se acuerdan Adán y Eva? Cuando él vio que Eva estaba hablando con la serpiente que representa al diablo, Adán no hizo nada. Él estaba en una actitud pasiva. Él vio que ella estaba hablando ahí, pero él no hizo nada. No hizo lo que tenía que hacer como líder. No hizo su trabajo. ¿Y qué pasó? Entró la muerte, el pecado, la maldición a este mundo. Lo que vence la pasividad es una fe activa que solo depende de Cristo, como las canciones que escuchábamos recién. Eso es lo que vence la pasividad en nuestro corazón. Y uno de los peligros más grandes creo que tenemos como cristianos, si nos mantenemos pasivos, es que olvidamos nuestra identidad en Cristo. Olvidamos nuestra identidad en Cristo, que es ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por gracia, por pura gracia. Pero también conlleva una responsabilidad el ser hijos. Tenemos que vivir una vida piadosa, que agrada a Dios, honrarlo y hacer lo que nos toca hacer a cada uno. No podemos estar pasivos. Es peligroso perder nuestra identidad en Cristo, que es la de ser hijos. No esperar que las cosas pasen, sino nosotros hacer lo que tenemos que hacer con los medios de gracia que Dios nos dio. Dios nos dio muchos medios de gracia. Y el Señor dice que se puede, que podemos vencer. Volviendo a la historia, los hermanos de José tenían que ir a Egipto. Ellos sabían que habían vendido a José hacía 22 años a unos ismaelitas que pasaban una caravana, que iban a Egipto. Fíjense cómo Dios ya los empieza a llevar, a confrontar con su mentira. El cargo de conciencia se ve que empezó a trabajar en el corazón de los hermanos de José. 22 años habían pasado de que ellos habían ocultado su pecado. 22 años. Y Dios va a empezar a sacar la luz y el engaño y la mentira que había en sus corazones. Versículo 3 y 4. Vamos a ir avanzando.
Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Van a Egipto solamente los 10 hermanos, Benjamín, el menor, se queda, era el hermano de José. Jacob tenía miedo de perderlo también, como lo había perdido a José. Se cree que en ese tiempo, según los estudiosos, Benjamín tendría 22 o 23 años en ese tiempo. Benjamín pasó a ser el preferido de Jacob, que ya habíamos hablado de ese tema que Dios no le gusta el preferitismo, ni con los hijos ni en la iglesia tampoco. Dios no lo acepta. Versículo 4 dice Jacob, perder a Benjamín para mí sería un desastre. Lo amaba mucho a Benjamín. Jacob estaba muy aferrado. Vamos a ver la parte 2, los hermanos de José en Egipto. Versículos 5 al 8 vamos a leer. Vamos a leer el 5 y el 6 primero. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Un viaje de 3 semanas desde Canaán hasta Egipto, hasta Tebes, donde estaba la capital de Egipto, donde estaba el faraón, cerca del río Nilo. Y José era el gobernador y señor de la tierra. Se cumplió la palabra de Dios. Y todos debían inclinarse delante de José. Se empiezan a cumplir los sueños que Dios le había dado. No por completo porque no estaba Benjamín. Benjamín no se inclinó delante de José, pero los otros hermanos sí. Versículo 6. José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. Recordemos que en ese tiempo los semitas acostumbraban a tener una barba. En la tierra de Canaán usaban la barba. Y José estaba rasurado, estaba vestido con una ropa como un rey estaba vestido. Ellos no lo conocieron a José. José los conoció a ellos. Pero José estaba vestido como un rey. Ellos no lo conocieron, pero José los conoció. Pero José decide no darse a conocer. 22 años pasaron. Y pensaba en esto, ¿qué pasó en el corazón de José en esos 22 años? Muchas cosas seguramente habrán pasado en su corazón. Pero ¿saben qué no pasó en el corazón de José? No había resentimiento, no había enojo, no había amargura. José ya los había perdonado. Él los había perdonado. No importa lo que él había pasado, estuvo como esclavo, como prisionero. Dios había trabajado en el corazón de José. Dios lo quebrantó como esclavo, como prisionero. Tenía un carácter sólido, maduro. Porque en ese momento, si él hubiera estado enojado con ellos, hubiera dicho, bueno, esta es mi venganza. Los podía haber mandado a matar y los hubieran matado. Porque después del faraón, él era el que seguía en el mando. Él ya los había perdonado. Que Dios también nos dé un corazón perdonador, ¿no? Pero José necesitaba averiguar si sus hermanos seguían siendo los mismos del pasado y si ellos iban a confesar lo que hicieron. Seguía estando el engaño y la mentira de esos 22 años atrás.
Este es el propósito porque José los trata ásperamente, pero también hay un propósito de parte de Dios, para que ellos confiesen su pecado. Van a ser confrontados con la verdad. José va a empezar a hablarles. Ellos no sabían que José entendía lo que ellos hablaban porque hablaban en hebreo y José hablaba en egipcio, pero José entendía todo lo que ellos hablaban. Versículo 9, vamos a ir avanzando. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. José tenía que averiguar si sus hermanos seguían siendo los mismos malvados de antes. 22 años habían pasado. José empieza a tratar en el corazón de ellos como un instrumento de parte de Dios, para ver si ellos se arrepentían y se volvían a la fe. Versículo 9, los acusa de espías, confrontándolos con su maldad. José usa la palabra espías. ¿Se acuerdan cuando ellos no lo querían a José porque decían que José era el espía del padre que iba a ver lo que estaban haciendo ellos? Decía: mis hermanos tienen malas conductas, hacen cosas malas. Ellos decían que José era espía. Por eso él usó esa palabra. José usa esa palabra, porque en el pasado ellos lo acusaban a él también de lo mismo. Ellos odiaron a José por eso. Entonces José usa esa palabra para hacerles acordar a ellos lo que había pasado. El pecado empieza a ser confrontado con la palabra. Vamos a ver la reacción de ellos. Versículos 10 y 11. Ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Imaginen el terror que tenían ellos, que el segundo al mando del rey te estaba acusando que era espía. Tenían terror en sus corazones. Habrán dicho: estamos perdidos, acá nos van a matar. Ellos dijeron: nosotros somos hombres honrados. La primera mentira. Ellos seguían mintiendo. Por miedo, por lo que sea, seguían mintiendo. Dice que, ¿se acuerdan cuando ellos vieron a José que venía de lejos, que el padre lo mandó a ver cómo estaban los hermanos? Y ellos planearon un asesinato en contra de José. No fue cualquier cosa. Después, por la gracia soberana de Dios, lo metieron en un pozo y lo vendieron. Pero el primer plan era matarlo. Era matarlo. Ellos no eran honrados, no eran honrados. Ellos mintieron. Mintieron delante del gobernador de Egipto para que no los mate, ¿no? Ellos vendieron a José, lo privaron de su libertad tantos años. Podemos decir: sí, Dios tenía un propósito con todo esto, obviamente que sí. Pero la maldad salió del corazón de ellos. José estuvo privado 22 años. Dios lo iba a usar igual, otras personas iba a usar. Pero la maldad salió del corazón de ellos. Siempre vemos que la raíz en la Biblia del problema es el pecado que hay en nuestro corazón, que somos pecadores. Por eso cuando escuchábamos estas canciones, sin Cristo no podemos hacer nada. Estamos perdidos, porque solamente Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Dios es omnisciente y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y conocía el corazón de los hermanos de José, por lo que es imposible engañarlo. No podemos engañar a Dios. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, y cada uno cosechará lo que siembre. Aunque se oculten secretos, ante Él está todo desnudo y será revelado. Proverbios 15:3. La omnisciencia de Dios es que Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. En este momento Él sabe lo que yo estoy pensando, lo que voy a decir ahora, y lo que voy a decir en un rato, y lo que va a pasar mañana. No podemos ocultarle a Dios nada. Aún así, Dios ofrece perdón y restauración para nuestras vidas. Siendo un Dios santo, todopoderoso,
omnisciente, dice que Él nos llama siempre al arrepentimiento, para que confesemos nuestro pecado y nos volvamos a Él. Dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, pero Él siempre nos busca. Uno de los engaños más grandes que a veces tenemos en nuestro corazón es pensar que le podemos ocultar cosas a Dios. ¿Cómo nosotros le vamos a ocultar cosas a Dios? Es imposible. Lo vemos en esta historia de José y sus hermanos. Lo que hace José con ellos le está dando una oportunidad de que confiesen lo que habían hecho, su engaño. El remedio es la confesión sincera y un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, ya que Dios quiere restaurarnos siempre. Él quiere obrar en nuestras vidas, en nuestro corazón, no solo juzgarnos, sino porque mandó a su Hijo hace 2000 años atrás a morir en esa cruz sangrienta. Porque Él quiere darnos oportunidades y Él nos llama siempre al arrepentimiento. Esa sangre que derramó Jesucristo sigue teniendo el mismo poder para perdonar, para restaurar, para traer salvación, santidad. No perdió el poder. Pero Dios sigue perseverando en nuestras vidas, en nuestro corazón, más allá de nuestro duro corazón, ¿no? Él no quiere juzgarnos, Él quiere restaurarnos. Decía un pastor, me acuerdo que ya falleció, está con el Señor, decía: Dios quiere obrar en nosotros, por la buena o por la mala, que sea por la buena, ¿no? Que sea por la buena. Pero ninguno de los que estamos en este lugar podemos decir que Dios no nos da oportunidades para que arreglemos las cosas con Él, para que arreglemos las cuentas con Él. Yo creo que la paciencia de Dios es infinita, pero también dice que Él llega un momento que tiene ira. Pero gracias a Jesucristo, porque si Él tiene que ver lo que somos nosotros, ninguno de los que estamos acá tendríamos que estar en este lugar. Pero Él ve a Cristo en nosotros. Seguimos con la historia. Versículos 12 y 13. Pero José les dijo: para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: tus siervos somos. Miren cómo empiezan a hablar ellos y empiezan a dar información de lo que pasó. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Ahí empiezan a decir la verdad. La confrontación, le empiezan a decir, pero una verdad media, porque si el otro no aparece, ahí ya estaba la mentira. José lo sigue presionando a ver si confiesa. Ellos aparentemente responden con la verdad, pero omiten un detalle. Cuando dicen y el otro no aparece, se refiere a José. Ellos sabían que no estaba perdido José. No sé qué habrán pensado ellos de José cuando lo vendieron, que estaría muerto quizás. Ahí está la mentira y el engaño. Pero Dios está trabajando en el corazón de ellos. José sigue confrontando. Él conocía a Benjamín. Según los estudiosos de la palabra, cuando vendieron a José, Benjamín tenía 2 años. 2 años se cree que tenía. Pero ya habíamos dicho que Benjamín ahora se cree que tenía 22 años, más o menos, 21. José sabía que Benjamín era el menor. Versículo 14 y 15. José les dijo: eso es lo que les he dicho, afirmando que son espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Versículo 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. José los iba a probar si era verdad lo que ellos decían. José no sabía si Benjamín estaba vivo o no, porque conocía a sus hermanos y lo podían haber matado a Benjamín. Lo podían haber matado porque era el preferido. Entonces dice: tráigalón a Egipto, que lo quiero ver.
Versículos 17 al 20, vemos que José los mete en la cárcel por 3 días. Vamos a leer del 17 al 20 para ir avanzando. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Hay mucha simbología en Cristo, pero no me voy a detener en eso porque se va a hacer tarde. 18, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Creo que ahí le dio una pista a José, porque dijo, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Y los egipcios no, ellos tenían muchos dioses, pero el Dios verdadero no creía, pero ellos no se dieron cuenta. Versículo 19 dice, si soy hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Podemos ver la misericordia de José. José ya los había perdonado, pero José quería que ellos confiesen. Versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. En la cárcel, versículos 21 y 22, vamos a ver lo que dicen los hermanos de José. Cómo Dios estaba trabajando en el corazón de ellos y se empiezan a acordar de lo que habían hecho. Versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Miren que José les rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Cuando ellos arrojaron a José en el pozo, que no dice en los capítulos anteriores, dice que José les rogaba por su vida. Y ellos nada, dice que estaban comiendo pan y pensando qué iban a hacer con él. 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ahora se acuerdan de lo que había pasado. Dios empieza a trabajar en su corazón. Se empiezan a dar cuenta que su maldad los alcanzó. Por eso no es del mundo el dicho, pero es una ley universal, que todo lo que sembramos cosechamos. Hijos de Dios o no hijos de Dios. Lo que sembramos en este mundo lo vamos a cosechar. Ellos reconocen su pecado, pero entre ellos hablaban en hebreo, pero José entendía lo que decía. Ellos le hicieron mal a José, intentaron matarlo y luego lo vendieron como esclavo. Empiezan a hablar de eso. Lo privaron de su libertad, pero Dios tenía un propósito, buscar la restauración de los hermanos de José. Ellos mintieron y dijeron, nadie lo sabrá lo que hicimos con José. El Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Dice que Dios pesa los corazones y Él está en todos lados. Por eso hablaba antes de el peligro de perder nuestra identidad en Cristo. Es que somos hijos de Dios y que Dios es santo y Él está en todos lados. No solo acá en este salón, sino cuando me voy a mi casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la calle. Ese es el peligro, pero Dios todo lo sabe. Y un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Él, por las cosas buenas y por las cosas malas. Por eso le puse por título humillado por Dios antes que por los hombres. Si nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a restaurar, nos va a perdonar y nos va a levantar. Versículos 23 y 24. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Dice que José lloró. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con esto que dice que José lloró. José no lloró de amargura ni de rencor. José lloró porque él amaba a sus hermanos. Él los amaba. Y él escuchó lo que ellos decían. Y él quería que ellos confiesen.
José lloró porque los amaba. 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Versículo 26 al 28. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahí están reconociendo que es la mano de Dios. No sé si recuerdan que todo lo que venimos viendo, los hermanos de José nunca nombraron ellos no nombran a Dios. Pero acá dice: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos están confesando su pecado entre medio de ellos, pero lo están confesando. ¿Saben de parte de quién vino la disciplina? De parte de Dios. Dice que se les sobresaltó el corazón. Yo me imagino que casi le agarró como un infarto cuando se les sobresaltó el corazón y dijeron: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Están viendo que la mano de Dios los estaba alcanzando. Versículos 30, 31 y 32 para ir avanzando en la historia. Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías. Y le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos... Sí, estoy bien, perdón que me he salteado. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra. Le cuentan lo ocurrido a Jacob, lo que pasó. Pero vemos un detalle. Ellos están diciendo la verdad, pero omiten el error de antes cuando estaban con José. Dice: nosotros le dijimos que somos honrados. Ellos tenían otra oportunidad de decirle al padre lo que había pasado. Recordemos que Jacob era un hombre mayor, anciano, con el corazón roto. Ellos tenían la oportunidad de confesar sus pecados. Versículo 33 y 34 les cuentan las condiciones para llevar el alimento. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, dijo: en esto conoceré que soy hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para él, para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Vemos las condiciones, le están contando las condiciones para que ellos puedan volver a buscar más alimento. Versículo 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Entonces su padre, Jacob, les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Empezamos a ver que Jacob se empieza a desmoronar, pero había un plan, un propósito con todo esto. No eran en contra de Jacob las cosas. Dios estaba obrando en el corazón de todos ellos, en el de Jacob también. Versículo 37, y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. 38, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. A José ya lo habían dado por muerto. Jacob pensó que estaba muerto, dice: su hermano ha muerto. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Cuando él dijo: su hermano José ha muerto, ellos se tendrían que haber puesto la mano en el corazón y decirle: papá, José está vivo. Nosotros intentamos matarlo, obramos mal con él, lo vendimos. No te preocupes, papá, perdonanos.
pero Él está vivo. Pero ellos no lo hicieron así. En el 38 vemos que hay una oportunidad para los hermanos de José de confesar su pecado y que lo que ellos habían hecho con José. Una enseñanza para nosotros hoy. Pensaba esto. Jacob era muy anciano. Me imagino que estaba muy triste por toda la situación. Y ellos ni se conmovieron cuando vieron al padre. Una enseñanza es esta. El pecado no confesado endurece el corazón. Cada día más y cada día más. Y cauteriza nuestra mente. Y nos aleja de Dios. Porque Él es santo. Su corazón se había endurecido. Son 22 años ocultando lo que habían hecho. Como dije antes, el principal problema de toda esta historia es el pecado. El pecado original, el pecado que todos tenemos. Pero Dios, en su provisión divina, nuestra salvación vino del cielo. Se llama Jesucristo, como todas estas canciones que escuchamos. Dios se hizo hombre y vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Vivir una vida santa, piadosa delante del Padre, amoroso, cumplió la ley, sin mentiras, sin engaño. Él vino para salvarnos. Pensaba en esta historia tan triste y que Dios permitió que esté en la Biblia. ¿Saben para qué? Para que nosotros veamos que hay maldad en nuestro corazón y que necesitamos un Salvador. Que solo no podemos. No podemos caminar en esta tierra solo. Necesitamos a Jesucristo. Él vino hace 2000 años a derramar su sangre. Pero no solo eso. Él vino a vivir una vida santa. Y morir como un cordero, sin mancha. Llevando la maldición del pecado sobre su cuerpo. ¿Saben por qué Dios no actuó sobre Jacob y sus hijos? Por Cristo. Porque dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo murió por ellos también, derramó su sangre por ellos. Resucitó al tercer día triunfante, venciendo la muerte, el pecado, al mundo y al diablo. Él intercede por nosotros, sus hijos, para que nuestra fe no falte. Para arrepentimiento y convicción de pecado, Él está intercediendo. Para que haya armonía y paz en nuestras vidas. Para que podamos vivir en santidad. Uno de los peligros también, si nosotros no ponemos a cuenta con Dios, que se rompe la armonía en mi corazón. ¿Vieron que está el versículo que dice que cuando los hermanos están en armonía y paz, Dios envía bendición y vida eterna? Es cierto. Pero si no hay armonía en mi corazón, ¿qué pasa? Entonces cada uno de nosotros tenemos que arreglar las cosas con Dios. Arreglar las cosas con Dios. ¿Qué pasa cuando no hay armonía? Hay desequilibrio. Estoy pasivo y no hay paz. Porque yo no estoy en paz con Dios, porque no estoy haciendo bien las cosas. Dios nos manda a arreglar las cosas. A mí también, a todos. Tomemos como ejemplo a José, pacificador. Él los confrontó, pero él siempre buscando restaurarlos. Y no había amargura en su corazón, ni nada. Pero la armonía viene cuando hay paz en nuestras vidas, cuando yo estoy en paz con Dios. No porque yo soy santo, sino porque Cristo es el que me limpia de mis pecados y me hace estar en paz con Dios, para que podamos vivir en santidad y en armonía. Ya para terminar, no quiero ser muy extenso. La reflexión final sería, Dios me habló a mí la pasividad, primeramente, que nos lleva a enfriarnos, desligarnos de nuestra responsabilidad. Tenemos que estar atentos
Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Me acordaba, tuve una charla con Roberta ahí cuando comía. Me dice que tenemos que tener cuidado porque Jesucristo vino a unir a la iglesia y el diablo quiere dividir. Entonces tenemos que estar atentos. Pero yo como hijo, con la identidad que tengo en Cristo, yo tengo una responsabilidad de hacer lo que me toca, que es perdonar, ser pacificador, esperar en Dios. Somos hijos de Dios y tenemos esa responsabilidad. Honrar a Dios con nuestra vida, como iglesia, para poder traer armonía a la iglesia. ¿Se imagina si yo no tengo armonía en mi casa? Yo después ese desequilibrio lo voy a traer a la iglesia. Yo tengo que arreglar mis cosas con Dios en mi casa y sí tener armonía y traerla a la iglesia esa armonía, para poder ser de bendición para todos. Me acordaba de una predicación, de un sermón, que somos piedras espirituales, somos piedras cada uno. Pedro dice, cada uno un edificio de piedras espirituales, pero cuando uno deja de hacer lo que le toca, empieza a haber desequilibrio. La piedra más chiquitita es importante, pero cuando dejamos de hacer lo que nos toca, hay desequilibrio. No ser de tropiezo para mi prójimo, para mi familia, para la iglesia. No permanecer pasivos. Importarme por mi hermano, por su necesidad espiritual. Responder el llamado que todos tenemos de parte de Dios, que es predicar el Evangelio de Cristo. El enemigo nos quiere distraer para que no prediquemos el Evangelio. Es así. Que no nos enfoquemos en eso. Y la enseñanza 2 es los pecados no confesados. No tener engaño en nuestro corazón, porque tenemos un Dios santo que todo lo ve. Pero Él también quiere nuestra restauración, Él quiere restaurarnos. Él quiere que haya armonía, que haya paz, que podamos arreglar las cuentas con Dios. Me acordaba de este versículo, Romanos 8:28, dice, Dios trabaja para bien. Dice que Él trabaja para bien. De los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Somos hijos, somos llamados, dice que Dios trabaja para bien. Él trabaja para bien, pero nos toca hacer una parte a nosotros. Ese es el mensaje. Dios me habló primeramente a mí, que podamos ponernos a cuenta con Dios, ser pacificadores, misericordiosos, perdonadores, no tener amargura en nuestro corazón, amar la iglesia como Cristo la ama. Pero tenemos que arreglar las cuentas con Dios para que esta iglesia, para que nosotros podamos crecer como hermanos. Pero Dios sigue obrando en nosotros, en nuestros corazones. Para los que no son del Señor todavía, dice que Jesucristo, como escuchamos recién, Él murió hace 2000 años, derramó su sangre por los pecadores que se arrepienten. Dice la palabra que Jesucristo es la puerta para entrar al cielo. Y no solo la puerta, sino el camino también. Pero también dice la palabra que un día esa puerta se va a cerrar. No va a estar abierta siempre esa puerta, la puerta de la salvación. Dios va a cerrar esa puerta. ¿Se acuerdan el arca de Noé? Cuando entraron todos los que tenían que entrar, dice que Dios cerró la puerta. Y un día la puerta de la salvación se va a cerrar. Hoy es el día de volverse a Cristo. Tenemos que, algún día, todos, tenemos que cruzar ese umbral de la muerte a la eternidad. Pero debe ser feo estar en la eternidad y saber que no entré por la puerta de la salvación. Y estoy perdido. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento hoy. Los que no son del Señor. Y los que somos del Señor, Dios nos llama a vivir en santidad, a arreglar las cuentas. Porque Él nos ama. Es un mensaje de exhortación, pero Dios siempre, Él advierte, pero Él advierte con amor. Porque Él nos ama. Él nos ama, nos tiene paciencia. Pero los que no son del Señor, esa puerta
está abierta ahora. Aprovechala. Aprovechala y volvete en arrepentimiento. Porque un día se va a cerrar. Se va a cerrar. Pero por la misericordia de Dios está abierta. Así que, hermanos, este es el mensaje. Espero que cada uno pueda meditar en lo que nos toca hacer y que el Señor nos ayude y saber que la obra que Dios empezó la va a terminar, porque es Él el que hace la obra.